Bienvenidos estudiantes de Humboldt International University. Este es un curso especialmente preparado para ustedes y en este momento estamos presentando el tema análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos, también conocido como minería de opiniones, es una tecnología que se viene desarrollando desde 2008. Fue la primera vez que se presentó el concepto. En la actualidad se usa profusamente en todas las áreas de la producción, de los servicios, en los negocios, en salud, en educación, en todas las áreas importantes del saber humano. Es una disciplina, pues, todavía bastante reciente, pero muy desarrollada y que tiene que ver con temas de computación, de inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la lingüística, y tiene que ver con la cantidad, con las grandes cantidades de información que se generan en el mundo, sobre todo alrededor del uso y la explotación de Internet y los servicios en Internet. De tal manera que, como decimos, prácticamente todas las organizaciones usan diversos métodos y software o aplicaciones para tratar de convertir la información en conocimiento. El gran problema que tiene la minería sobre datos que no son numéricos es que por lo general la información es subjetiva. No está, o sea, como está vinculada con el lenguaje natural, está llena de subjetividad. Tiene que ver con diversos usos de los lenguajes y tiene que ver con muchos elementos diferentes, como iremos viendo en esta presentación y en otros materiales que están disponibles para ustedes. Tiene que ver con lo que se llama la detección de los estados de ánimo. Como veremos un poco más adelante, ha surgido sobre todo el análisis de las informaciones que se producen a través de las redes sociales. Hay diversas maneras de abordar la cuestión de la minería de texto o minería de opiniones o análisis de sentimientos. Hay dos formas fundamentales desde el punto de vista de lo que es el análisis automático de los datos, que tiene que ver con las técnicas que se llaman de minería de datos, analizando patrones que se van formando cuando se cuenta con datos masivos, lo que se llama Big Data. El otro enfoque fundamental para el análisis de opiniones es el que proviene de la lingüística, de analizar las palabras, el significado de las palabras, cómo están organizadas en el discurso, en los textos, la información contenida en las palabras que emiten las personas. Desde luego, hay hay importantes tipos de aplicaciones en las empresas, en todo tipo de empresas que se dedican a la producción y los servicios, pero también en otras áreas. Es sabido que desde hace tiempo los partidos y otras organizaciones que tienen que ver con la gestión gubernamental utilizan la minería de textos para hacer análisis de las intenciones de voto, también sobre las intenciones respecto de los gobiernos, las leyes, la seguridad. Las opiniones que se suelen dar, por ejemplo, en los periódicos son analizadas continuamente para establecer patrones de estado de ánimo
en comunidades de interés. Hay que decir que la mayoría de las herramientas, dado que aquí hay un componente lingüístico muy importante, están hechas en inglés. O sea, para analizar textos en inglés, aunque ya también hay muchas en otros idiomas, incluido el español. Entonces, el análisis de sentimiento, en particular en el caso de la educación, que es una de las áreas que nos interesa en nuestros grupos de investigación y también en Humboldt International University, porque es el objeto de nuestro trabajo. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la educación, con el rendimiento de los profesores, cómo los estudiantes participan, qué opiniones tienen los estudiantes sobre los cursos y los profesores. Y esto permite, pues, desde luego, el mejorar los sistemas de atención a los estudiantes y los sistemas de tutoría y asesoría en línea. Como les decía, en 2008 apareció el primer artículo que hablaba del concepto minería de opiniones y análisis de sentimientos. Como ven, desde el primer momento se están juntando estos dos conceptos en uno solo. Prácticamente son sinónimos. Minería de opiniones, análisis de texto, también se puede decir, o análisis de sentimientos. Hay un artículo muy importante también de esa época, alrededor del año 2009, de Liu y Shang, en el que se explicita ya un poco más el concepto de la minería de opiniones o análisis de sentimientos, que tiene que ver con las valoraciones de las emociones de las personas hacia otras personas, organizaciones, en un amplísimo rango de trabajo. Desde luego que analizar el texto, el lenguaje natural es cuestión, como decía, pues, que representa un desafío importante por las cuestiones de la ambigüedad del lenguaje natural, etc. En otras áreas, como por ejemplo en salud, también es muy importante. Hoy en estos momentos se están haciendo estudios muy importantes también sobre las opiniones de las personas con respecto a la pandemia y la profusión de los virus como el que tenemos ahora. Por ejemplo, en esta revista Pack y Praubeck de microbiología se plantearon cómo hacer comentarios en Twitter para hacer análisis de sentimientos. Vamos a ver un pequeño caso real utilizando elementos del área de la educación para que se entienda, aunque puede ser de cualquier área. Por ejemplo, estas podrían ser, esto se repite pues en cualquier esfera. Aquí podemos ver algunas opiniones que los estudiantes hacen sobre los profesores en una encuesta que es abierta y que generalmente deben ser de esta manera. Hasta hace muy poco tiempo las encuestas estaban orientadas, es decir, se hacía una pregunta y una o dos o tres respuestas, como se dice, precocinadas o sobre las cuales la persona podía contestar. Hoy por hoy se sabe que es mucho más efectivo que la persona responda de manera abierta. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas que permiten analizar el texto y caracterizarlo a través de este tipo de tecnología de la minería de texto o análisis de opiniones o análisis de sentimientos. Bueno, estas opiniones expresadas por estudiantes en este caso pueden estar incluso también clasificadas, o sea, catalogadas. Podríamos tener a personas evaluando, catalogando, clasificando estas opiniones. Hay que decir que en muchas ocasiones los análisis de textos o análisis de sentimientos se basan en establecer una polaridad. Es decir, una polaridad puede ser en dos
en dos extremos, positivo o negativo, favorable o desfavorable, etcétera. Por ejemplo, en las opiniones de los periódicos, lo que se suele, y en política y demás, se suele usar este tipo de criterio de catalogar en dos polos, a favor o en contra, a favor de una idea o en contra de una idea, a favor de una persona o en contra de una persona, etcétera. Por eso es que en muchos de los sistemas de análisis de texto lo que se hace es establecer elementos de polaridad de las opiniones. Hay algunos métodos y algunas herramientas de cómputo que permiten hacer no clasificación en dos polos opuestos, sino en distintos elementos. O por ejemplo, en tres posibilidades, positivo, negativo, neutro, o en 5 posibilidades según cierto número de posibles gradaciones en la opinión para que no sea solamente de un polo o el otro. Bueno, lo que vemos aquí ahora es cómo esas mismas opiniones que teníamos en el ejemplo anterior, nosotros las podemos organizar un poquito más. Fíjense que aquí tenemos algunas marcas, están las comillas, están unos separadores aquí que son, digamos, las comas. A ver si marcamos algo por aquí. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos un elemento que son las comillas, que si abre allá y cierra acá. Aquí tenemos una coma, la marco en otro lugar. Y tenemos la categorización de positivo o negativo. Ven, aquí tenemos realmente tenemos dos datos organizados. Un primer dato que es la opinión escrita, que es un trozo de texto, y un segundo dato que es pos o neg, en este caso la clasificación de positivo o negativo sobre la opinión. De esta manera estamos elevando un poco el nivel de la información disponible, como preparándola para que pueda ser procesada por computador, porque es de lo que se trata fundamentalmente en este caso. Bueno, realmente los modelos de análisis de datos utilizan técnicas de clasificación o técnicas de construcción de árboles de decisión, algunos elementos un poco más técnicos en los que no, por razones obvias, no podemos entrar en este curso, pero básicamente consiste en que se puedan construir esquemas o modelos que permitan clasificar. Por ejemplo, se podría decir que esta estructura que se crea acá, ¿de dónde sale? Bueno, esto sale de convertir la información en conocimiento. De eso hablamos en otro tema de este mismo curso, el tema dedicado a la conversión de la información en conocimiento. Pero supongamos que ya nosotros tenemos pasado una cierta base de información y la podemos estructurar de esta manera en forma de esta estructura que tenemos aquí como una especie de árbol de decisión, ¿no? Entonces se puede decir que sí, que una manera de clasificar a las personas que pertenecen a este conjunto que está aquí, por ejemplo, se pregunta si el peso es menor de 160, si es que sí, se pregunta si la longitud del pelo es menor o igual que 2, y entonces si ese es un varón. Y en otros casos, si no ocurre que el peso es menor, si no ocurre, pues también es un varón, y si se cumplen estas dos condiciones, sí a esta pregunta y no a esta otra pregunta, pues entonces se dirá que es una mujer. Entonces, el tener esquemas de esta naturaleza nos permite, por ejemplo, hacer clasificaciones. Entonces, la idea está en que tenemos que llegar a este tipo de esquema y esto puede ser procesable o programable en una computadora. Entonces,
aquí ya podemos observar con un paso más. Podemos tener en algún programa, esto es una pantalla procedente de un programa en el cual nosotros podemos escribir los datos tal como los teníamos antes. Me gustan las clases, el resultado es estimulante, etcétera. Y aquí, pero no tenemos si es positivo o negativo. Entonces, si nosotros disponemos de una enorme base de datos donde hay miles de opiniones que previamente fueron catalogadas o clasificadas y venimos con unas nuevas opiniones para que el sistema, el programa, las clases que seguramente esto se podrá realizar con una eficiencia bastante elevada. Todo esto está basado básicamente en probabilidades, en ocurrencia de determinados eventos y en la medida de que la base original de información de que se disponga sea muy grande, la probabilidad de equivocarse a la hora de establecer de que el sistema haga automáticamente la clasificación, en este caso pues nos debería dar algo así como positivo, ¿verdad? Y de eso se trata un poco la cuestión. Y realmente a través de este ejemplo, ¿qué es lo que hemos podido observar? Que eh, podemos hacer predicción de las opiniones de las personas, podemos hacer predicción de cómo las personas van, por ejemplo, a votar en una elección o cómo van a consumir un determinado producto, etcétera. Así pues, yo les recomiendo que vean otros materiales que tenemos previstos en el curso sobre análisis de sentimiento y se preparen para participar con las tareas y asignaciones que están previstas en el curso. Como siempre, les recomiendo que traten de enviar sus participaciones en los foros y en las tareas y en las asignaciones lo antes posible y que no lo dejen para última hora. Ahí nos encontramos en la plataforma.